Bueno, pues ayer el doctor Xavier Fuenlabrada, ya saben que, bueno, se lo comieron las señoras, porque no, ya nos quedamos ahí con las de Fibrosur en tu salsa. Lo que no sabíamos es si ibas a volver. Bueno, no veas lo bien que me lo pasé. Además, luego por la tarde teníamos la conferencia con las mujeres y con todas las familias de Fibrosur, porque celebraba el día de la fibromialgia. Al final me quedé con la muñequita negra, ¿se acuerdan ustedes de la muñequita? La muñequita negra me la llevé, firmada además por todas, bueno, genial. Bueno, me lo pasé genial, pero hoy estoy aquí otra vez. Pendientes de temas de actualidad. Ayer comentábamos, era una de las noticias del día, bueno, pues ese anuncio de la ministra de Sanidad, de Trinidad Jiménez, de que dentro de 3 meses se iba a poder adquirir la píldora poscoital, la píldora del día después, como se ha venido llamando, sin receta médica y sobre todo sin ninguna limitación, que lo podía comprar cualquier persona. Y hay que preguntar a los expertos qué se opina de esto. Claro, vamos a ver, yo no soy un experto, yo soy, en fin, educación para la salud. Cuando veo esa medida, primero veo que es una medida tomada de forma muy rápida, quizás un poco frívola, quizás sobre todo creo que le falta comunicación detrás. Hay que explicar las cosas con mucho más detalle. De momento, como tú dices, se dice sin receta, sin límite de edad, eso sí, con 20 euros. Con lo cual, las cosas cambian. Yo creo que la cosa no va a ser así, pero en fin, si te parece, lo mejor que podemos hacer es escuchar a los expertos, y hoy tenemos además 2 grandes expertos. Tenemos de momento, en principio, a la doctora Esther de la Viuda, que seguro que ya está con nosotros en otra línea del teléfono, que es ¿se ha cortado? No sé. ¿Está con nosotros la doctora de la Viuda? Sí. Bueno, va a estar enseguida con nosotros la doctora de la Viuda. El problema del directo, ya sabes, es que no está grabado, es el directo, entonces estábamos con una conexión. La doctora de la Viuda es la presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, por tanto, bueno, pues de esto seguramente que sabrá muchísimo más que nosotros. Pero además esa Sociedad Española de Contracepción, esto es una medida que ya venían pidiendo ellos desde hace tiempo, igual que la Fundación Española de Contracepción, pedían la liberalización de este fármaco para evitar esos embarazos no deseados, bueno, como la píldora del día después. Lo que pasa es que ahora se está empezando a confundir, incluso entre periodistas, pero también digo entre médicos y por supuesto también entre la población, que estemos hablando de una píldora abortiva. Claro, la píldora, claro, eso es lo que hay que decir, cuál es el mecanismo de la píldora del día después, y si efectivamente es una medida contraceptiva o abortiva. Claro, ¿no? Luego ya que haya cuestiones éticas serán diferentes, pero que la píldora abortiva, la RU 486, que conocemos como píldora abortiva, no tiene nada que ver con esto, pero ya está con nosotros la doctora de la Viuda. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, Esther. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Pues muchas gracias. Yo decía, como os había cortado la llamada, yo decía que la sociedad científica que presides ya viene reivindicando esta medida de hace tiempo, ¿no es así? Sí, por lo menos hace ya 3 años que apoyamos la solicitud del medicamento como de libre prescripción. En ese sentido, vamos a ver. Doctora, perdone mi ignorancia, porque claro, el doctor Sánchez Marto le puede hacer otras preguntas a lo mejor más formadas. Cuando ha dicho libre prescripción, eso significa que no hace falta receta médica, pero prescripción, ¿te la tiene que prescribir alguien o te la tiene que aconsejar alguien o alguien tiene que...? Perdón, ha sido un error, de libre dispensación. Ajá, vale. Perdón. Perfecto, pero fíjate, además decíamos, y me preguntaba Begoña, y yo creo que con muy buen criterio para evitar confusiones, que decía yo mientras se había cortado la llamada que médicos, periodistas, sociedad en general, se está confundiendo. ¿Nos puedes decir el mecanismo de acción real de la píldora del día después y si realmente se puede confundir de alguna forma con la píldora abortiva? Efectivamente, hay una confusión entre el mecanismo de acción de esta píldora y la RU. La RU es un medicamento que tiene un efecto de interrumpir una gestación que ya se ha implantado, es decir, un efecto abortivo que se utiliza de uso hospitalario y que es una alternativa a un tratamiento quirúrgico del aborto, ¿no? Sin embargo, esta píldora es un anticonceptivo, actúa antes de que se produzca el embarazo y el efecto fundamentalmente es el efecto de inhibición y retraso de la ovulación. Cuando esta píldora se administra a una mujer que está embarazada, no pasa nada, su embarazo sigue adelante, pero además tampoco se produce ninguna lesión en el embrión, es decir, que hay suficiente documentación en el sentido de que ni interrumpe una gestación implantada ni lesiona a un embrión que está en desarrollo en ese momento. Una cosa, doctora, que yo creo que también ha sido un poco las voces que se han alzado en contra de la medida, decir que estaba poco madurada, era que independientemente del estar a favor o en contra, el tema de regular, de controlar quién estaba tomando esta píldora, porque podía haber jóvenes con poca formación, por eso decía también el doctor, un poco más educación para la salud, también en este caso salud sexual, que podían utilizarla prácticamente esta píldora como si fuera un anticonceptivo habitual y tomarla varias veces. ¿No se ha pensado, o ustedes
¿Ustedes no pidieron cuando solicitaban esta medida algún control por parte de médicos o de enfermeros, de farmacéuticos, de quién estaba tomando esta píldora, en qué condiciones? Hombre, vamos a ver, en primer lugar la píldora la propuesta es que se dispense en farmacias, es decir, que no se va a meter en máquinas expendedoras. Los farmacéuticos también son profesionales sanitarios. Las medidas o la forma en la que se van a dispensar, pues yo realmente no lo sé, o sea, porque a nosotros la noticia nos ha sorprendido como a todo el mundo. Y entonces me imagino que esto tendrá que tener una organización y un articulado para ver cómo se va a hacer. Evidentemente, y sobre todo en un primer momento, y dada la desinformación que existe en nuestro país, y la dispensación de la píldora de la anticoncepción de urgencia deberá de ir acompañada pues de algún tipo de información sobre lo que es esta píldora. O sea, ese es el sentido común, por eso yo decía al principio que la medida a lo mejor cometen el error de la forma. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es cómo se diga y otra cosa es cómo se entienda. ¿Qué le parece, doctora de la Viuda, que como presidenta de la Sociedad Española de Contracepción nos ayude a esa educación sexual que tanto nos hace falta y se venga usted, nos haga un hueco en su agenda y se venga a nuestro programa aquí en el Buenos Días Madrid? ¿Qué le parece? Pues yo estaría encantada, por supuesto. En cuanto termine el programa la llamo yo y que quedamos un día en que su agenda se lo permita. Muchas gracias, Esther. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ya ves, incluso quien pide la medida realmente pues se ha visto sorprendida. Ha dicho ella, nos hemos visto todos sorprendidos. Yo creo que esto es uno de los problemas de la noticia. Pero si te parece, también podemos escuchar la opinión de los médicos en general. Tenemos al presidente, además flamante presidente, porque hace 2 semanas, flamante presidente, muy amigo mío, flamante presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, que además nos ha hecho el favor porque está en la Asamblea Mundial de Médicos que se está celebrando en estos momentos en Tel Aviv, y bueno, pues ha salido de la reunión para poder atender a este medio, no a otros, pero sí a este medio, así que yo le quiero agradecer que esté con nosotros. Doctor Rodríguez Sendín, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Lo que sí te quería preguntar es cuál es la visión, cuál es el punto de vista que tiene la Organización Médica Colegial con esta nueva medida de la ministra. Bueno, pues en principio ya hicimos un comunicado donde aclarábamos unas preocupaciones. En principio es cierto que puede ser que la medida tenga buena respuesta en la reducción de los abortos, no vamos a cuestionarlos o no, pero puede ser que también se creen otros problemas que nosotros creemos que se van a crear, que es como los derivados de la falta de oportunidad que la medida va a provocar en cuanto a mejorar la planificación y sobre todo de intentar aconsejar, educar, encauzar cierto tipo de comportamientos de riesgo de poblaciones probablemente las más jóvenes, que, como digo, son poblaciones que tienen comportamiento de riesgo y esto probablemente nos lo impida la decisión. Entonces, deberían ser medidas complementarias, adicionales, no sustitutivas, ¿no? Es probable que solucionemos un problema, pero es probable que creemos otro problema. Entonces, nosotros nos planteamos que probablemente habría que reflexionar un poco más para que podamos solucionar problemas sin crear otros, ¿no? Entonces, entendemos que, por ejemplo, no se ha intentado generalizar o no se ha hecho lo suficiente para generalizar la entrega de la píldora en los centros de salud de forma gratuita, incluso hacer alguna campaña sobre métodos anticonceptivos como métodos barrera que probablemente, evitarían en algunos casos el tomarla. Doctor Rodríguez Sendín, coño, te quería preguntar una cosa al hilo de esto. Una cosa cortita, sí, estábamos hablando los contraceptivos, los anticonceptivos orales, los hormonales, tienen pues una serie de contraindicaciones. Uno abre la lista de efectos secundarios, de probables contraindicaciones y se espanta, te dan ganas de no tomártelo, y yo me imagino que esta píldora también tendrá una serie de precauciones. Mire, esta píldora es muy segura, pero no deja de ser un medicamento, y si es un medicamento, evidentemente es por algo, si no, no estaría en las farmacias. Entonces, todo medicamento necesita, aunque sea muy seguro y tenga escasos efectos secundarios, necesita su correcta y su mejor aplicación que debe hacer un profesional. Pero es que no es esto lo que más preocupante. Lo más preocupante es que el consumo de este medicamento, sobre todo si se deja libre y sin tener ningún tipo de control, ni siquiera sobre la edad, va acompañado de unos comportamientos de riesgo. Todos sabemos
sabemos cuáles son, en una población que habitualmente todavía es inmadura, y esto precisa cuidados. Y esto habitualmente coincidía con la petición de la píldora, coincidía en un centro de salud que tiene enfermera y el médico, tenían la oportunidad de acceder a esta población y indicarle lo más lo aconsejable, bien en formato planificación o bien en formato simplemente de corrección de prácticas que no son muy saludables. Doctor Rodríguez, esto lo vamos a perder. Seguro que lo vamos a perder, ¿no? Aunque yo todavía tengo confianza en que la Organización Médica Colegial retome el tema en cuanto tú regreses a España y puedas hablar con la ministra. Telegráficamente, solamente se nos acaba el tiempo. Un sí o un no. Juan José Rodríguez Sendín. ¿Se ha contado con el Consejo General de Médicos, con la Organización Médica Colegial, para tomar esta decisión desde el Ministerio? No, en absoluto. Bien. Nos ha sorprendido a todos. Es decir, yo me enteré el mismo día que salía hacia pública. Pues ahí está lo que yo decía antes, que yo creo que es un problema de falta de comunicación. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Sendín. Que tengas mucho éxito en esa organización, en ese consenso mundial que estáis haciendo en Tel Aviv. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya ves, ¿no? Hemos querido traer dos opiniones. La Sociedad Española de Contracepción son los que trabajan más en los contraceptivos. Organización Médica Colegial son los que tienen que regular más el ejercicio profesional. Ninguna de las dos sociedades científicas, que yo como ciudadano y como médico entiendo que en el Ministerio, cuando toma una decisión como esta, tan importante como esta, debería de contar por lo menos, o que supieran, si no contar, por lo menos que supieran que se va a tomar esta decisión, son los primeros sorprendidos. Yo defendía a la ministra, felicitaba a la ministra, a la nueva ministra, con la crisis esta de la gripe, por la forma en la que lo había tomado y la decisión de informar. Doña ministra, querida amiga Trinidad, yo creo que en este caso falta comunicar mejor, sobre todo porque hay muchos flecos. Solamente voy a acabar con este comentario. Hablaremos mucho más de esto porque va a traer más cola y además tendremos expertos. El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia viene con nosotros y nos va a contar también el tema. Pero plantéense ustedes el tema porque lo están leyendo en Internet y en los medios de comunicación. En España, Begoña, 17 comunidades. 10 comunidades dan ahora mismo esta pastilla gratis en los centros de salud. Es decir, pum, oiga, que soy yo, tal, el médico o la enfermera habla con él y te dan la píldora gratis. A ellos les cuesta €1 y se la dan gratis. 7 comunidades, entre las que está la nuestra, pues no. Y además, bueno, pues ahora cuesta dinero. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Unirse a la postura de las 10 comunidades que tienen además éxito en sus resultados? Yo creo que sí. Yo propongo a la ministra que se liberalice, como se está liberalizando, pero con el Consejo Médico, en los centros de salud, los enfermeros y enfermeras están preparados para ello, y los médicos también, y además de forma gratuita. Es €1. Ahora no, me dice usted que con 14 años resulta que me cuesta €20, no sé yo si los chavales con 14 años pueden disponer de esos €20, y luego efectos secundarios, hablaremos de eso también. En el prospecto pone que no es recomendable para menores de 16 años. No sé, ¿de quién será la responsabilidad ahora? Nos vamos a liar, Jesús. Hay muchas cosas. Es que hay tantas cosas, se nos pues acaba seguiremos el tiempo, hablando, hacemos segunda parte. Seguiremos hablando y ojalá que retomen después. desde el Ministerio la forma de informar en este caso, ¿de acuerdo? Eso está bien. De momento, al médico, si hay dudas. Hasta luego. Venga, hasta Gracias, luego, Doc. hasta luego. Es que son temas de estos que se lía uno.